Pero qué bueno es poder estar aquí, en este lugar. Podemos estar en nuestra casa y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Pero cuando hoy sería nuestro culto del domingo, ¿no? Y cada culto, cada convocatoria tiene que ser importante para nuestras vidas. Por encima de las compras, por encima de la fiesta, por encima de todo lo demás, yo creo que hay tiempo para todo, como dice la palabra. Pero bueno, la bendición uno la busca, ¿o no? Uno busca llenarse de Dios y estar aquí convocado porque estamos convocados aquí es porque el Señor es el que nos manda, ¿verdad? Y en fin, hay cosas que uno no comprende, pero bueno, uno no puede mandar a la vida de nadie, y el que manda es Dios. Y que Dios hable a cada uno y a cada corazón, y que cada uno siembre como quiera, pero toda siembra trae su fruto. Porque el que siembra para la carne va a coger corrupción, pero para que el que siembra para el espíritu, como dice la palabra, va a coger vida en abundancia. Y hay un texto de la palabra, porque el Señor puso en mi corazón en este día de hablar sobre esto mismo, ¿no? De avivarnos. Amén. Porque cuando un corazón está avivado no hace falta que nadie te repita nada. No hace falta ni que yo te diga nada, ni que alguien te diga nada. Porque cuando hay un corazón avivado es porque hay fuego en un corazón. Que cuando hay fuego en el corazón, y sobre todo por las cosas de nuestro Dios, lo demás pasa a un segundo, a un tercer plano, a un cuarto plano. Porque todo lo que ocupa ese lugar de tu corazón es el Señor, tu presencia, a no ser por fuerzas mayores, además que puedan estar trabajando por diferentes motivos, ¿no? Pero en esta tarde Dios puso en mí esta palabra de avivarnos, ¿no? De avivarnos, que no perdamos ese fuego que el Señor un día puso en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, si es que algún día hubo fuego. Y el salmista, en el Salmo 119, versículo 37, vamos a ver unos cuantos de textos esta tarde, con la ayuda del Señor. Ya nuestra hermana Carmen ahora por la palabra. Antes. Muchas gracias. Pero el salmista dijo, en este salmo, el más largo de toda la Biblia, es un salmo que tiene 176 versículos. Y una vez un hermano, en la iglesia en la que estábamos, se vino la brillante idea en la apertura de compartir este salmo y todos los versículos. Te lo prometo. Tú lo sabes, ¿verdad? Hermano, la apertura era para bandera. La brillante idea de compartir el Salmo 119 con todos sus versículos, ¿no? Y en hebreo. Y en hebreo. O sea, fue aquello maravilloso, ¿no? Y me encanta, a mí todo el libro de los Salmos me encanta. Pero el Salmo 119, yo sé que es muy largo, pero me encanta, porque constantemente habla de la palabra. La palabra, tu ley, tus mandamientos. Y constantemente nos habla de la bendita palabra de nuestro Dios. Esa bendita palabra que aviva nuestros corazones. Que un día avivó tu corazón y el mío, que estaba muerto. Como dice la palabra, nuestro corazón estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos. Y su palabra nos reavivó. Porque eso es lo que significa la palabra avivar, avivamiento, volver a la vida, volver a revivir, una resurrección. Y eso nos habla la palabra, que era nuestra condición antes de conocer al Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso vino el Señor, nuestro Señor Jesucristo, para morir por ti y por mí y por cada uno de tus pecados y por mí. Para que puesta nuestra fe en Él, fuésemos hechos justos, justificados por la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Y dice el versículo 37, dice el salmista, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu
camino. Hermano, y esta palabra es para ti, para mí, para todos los que estamos en esta tarde aquí, hermanos míos. Me gustaría que todos hubieran escuchado esta palabra, porque esta palabra tiene que marcar nuestros días, cada día de nuestras vidas. Nada más que levantarnos. En este nuevo año que va a comenzar en breve, tenemos que avivarnos. Avivar el fuego que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Y cómo uno se aviva? ¿Y cómo uno se aviva? Pues estando en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso dice el salmista, apártate mis ojos. Y habla de los ojos. Que no vean la vanidad. Vivimos en un mundo vano. Santo Dios. En un mundo lleno de vanidad. Y le damos más importancia a las cosas vanas de este mundo, más que a lo que realmente nosotros, tú y yo, necesitamos. Y el salmista, lo más profundo de su corazón, Dios mío, aparta mis ojos de la vanidad. Hay muchas cosas en este mundo que quiere, ¿verdad?, apartarnos. Que apartemos nuestra mirada de aquel, ¿verdad?, que solamente trae llenura al corazón y a cada una de nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en hebreo, ¿verdad?, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es ahí donde debemos poner nuestros ojos, y no en la vanidad de la vida. Y dice el salmista, avívame en tu camino. ¿Cuántos quieren avivarse aún más cada día en los caminos del Señor? ¿Hay anhelo en tu corazón por avivarse? Para que el fuego que hay en tu corazón arda cada día más y más. La palabra avivar significa volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. Hermanos, nosotros cuando recibimos a Cristo, recibimos también el Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios, cuando habla del Espíritu Santo, viene simbolizado o por el agua o por el fuego. Y aquí en la palabra avivar nos habla de ese fuego que tenemos que mantener encendido y avivarlo en lo más profundo de nuestros corazones. Y nuestro corazón tenemos que avivarlo para que caliente más y para que cada día brille más. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Es el fuego del Espíritu Santo. Es la llenura, como hemos visto durante estos meses atrás en Hechos de los Apóstoles. Avivarnos. Señor, avívame en tu camino. Dios mío, yo quiero estar cada día más lleno de ti, de tu presencia. Y la palabra nos va a dar pauta de cómo nosotros vamos a ser avivados. Y la única manera de avivar nuestros corazones es vivir en la presencia de Dios cada día. Buscar la presencia de Dios, que sea nuestra prioridad. Que la presencia de Dios sea nuestra gran necesidad. Porque necesitamos al Señor. Lo necesitamos cada día, hermanos míos. Lo necesitamos. También dice la palabra en Habacuc capítulo 3. Habacuc es uno de los profetas menores que profetizaron para Judá. Y me encanta este libro, he tenido la oportunidad de leerlo en estos días, es muy cortito. Amén. Pero cuando tú profundizas y ves las riquezas que hay, amén, te das cuenta de cómo el Señor no se cansa de hablar, hermanos míos. Porque esta palabra que fue escrita para la nación de Israel, para el pueblo de Judá, precisamente, esta palabra también está vigente para ti y para mí hoy. Porque tú y yo también cometemos los mismos errores que cometieron también aquellos hombres que vivían en Judá, aquellos hombres y mujeres. Y el Señor envió a sus profetas para declararle al pecado la condición en la cual se encontraba. Pero Habacuc, uno de los profetas menores, es muy peculiar, hermano. Porque él no solamente recibe la visión de Dios, o una visión de Dios, sino que él empieza su libro, ¿sabes cómo? Quejándose a Dios. Quejándose al Señor. Y este libro lo podemos ver
contemporáneos en los días en los cuales nosotros vivimos hoy. Porque estas mismas preguntas tú y yo, o algunas personas, muchas personas, le habrán hecho también a Dios. Porque Habacuc le dijo al Señor, Señor, ¿por qué permite que tu pueblo se rebele contra ti? ¿Por qué permite que tu pueblo, verdad, se olvide de ti? ¿Por qué permite que tu pueblo viva injustamente? Habían corrompido la ley, habían abandonado la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y estaban haciendo cosas horribles a los ojos de Dios. También se habían ido tras otros dioses. Habían levantado dioses de piedra, de madera. Le habían dado forma. Habían dejado al Dios vivo y verdadero. Aproximadamente esta carta, o este libro de Habacuc, está fechado antes de que el pueblo fuera exiliado a Babilonia. El Señor siempre, antes de que nosotros recibamos su castigo, su disciplina, Él antes nos habla. Amén. Él nos habla para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y para eso fueron, ¿verdad?, escogidos los profetas en aquellos entonces, para decirle al pueblo lo mal que estaban haciendo. Se habían olvidado del Dios vivo y verdadero y se habían ido tras otros dioses. No estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. No había justicia, dice aquí en el libro de Habacuc. No se vivía justamente. Habían olvidado a Dios. Habían dejado de lado a Dios. Y Habacuc dice, Dios mío, yo no sé si este es tu pueblo porque tú no actúas. Y esa pregunta nosotros muchas veces le hacemos a Dios. Dios mío, ¿te has olvidado de nosotros? ¿Por qué no actúas? Como si Dios estuviese sordo o se hubiese quedado dormido. Pero tú y yo sabemos bien que Dios ni duerme, ni es sordo, sino que Dios actúa en el momento correcto. En el momento correcto. Y que también vemos su misericordia. Vemos su misericordia esperando que su pueblo se arrepienta de sus pecados y se vuelvan a Él. Pero no ocurrió así. El pueblo siguió haciendo, ¿verdad?, de la suya, viviendo alejado de Dios. Y vemos que años más tarde se cumplió la profecía de Habacuc. Porque en el libro de Habacuc vemos que cómo Dios iba a levantar a una nación, la nación de los caldeos, los babilónicos. Amén. Y dice la palabra en el versículo 6 del capítulo 1 de Habacuc. Fíjate cómo Dios le va a responder a Habacuc. Habacuc se queja delante de Dios porque Dios no actúa. Y ahora Dios le dice que sí, le contesta y que va a actuar. Y que va a hacer, ¿verdad? Y que va a hacer justicia a su nombre. Y dice en el versículo 6, porque he aquí, dice el Señor, yo levanto a los caldeos, a los babilónicos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 6? Porque he aquí yo levanto, yo. Los caldeos en aquellos entonces no eran nada. No eran nada ni nadie. Y el Señor le dice a Habacuc, vale, Habacuc, yo sé lo que tú me estás diciendo, yo he oído tu oración. He visto cómo está mi pueblo, la decadencia espiritual de mi pueblo. Cómo mi pueblo está espiritualmente, cómo está por dentro. Sí, muchas leyes, mucho por fuera, muy bien, buenas apariencias, pero estaban violando la ley de Dios constantemente. Y habían levantado otros dioses, quitándole la gloria al Dios vivo y al Dios verdadero. Y dice el Señor a Habacuc, yo levanto a Habacuc, a una nación que vosotros ni imagináis. Ellos son feroces. Y ellos van a caminar por lo ancho de la tierra y todo lo ajeno se lo quedará. Pero Dios levantó a los caldeos. ¿Sabes para qué? Para disciplinar a su pueblo. Hermano, ahí vemos la soberanía de Dios. Cómo Dios lo tiene todo bien planeado. Y cómo Dios a su tiempo
¿verdad?, mandaría a esta nación cruel para disciplinar a su propio pueblo. Porque tenemos un Dios de amor y misericordia, pero también tenemos un Dios justo. Y el padre al que ama, al hijo que ama, lo disciplina. Y muchas veces nosotros las buenas no entendemos. Y tiene que ser de esta manera para que nosotros luego clamemos al Señor y busquemos al Señor de todo corazón y de verdad. Porque hemos caído en la vanidad de nuestra mente, en la vanidad de nuestros corazones, siguiendo aquello que creemos que es importante y no merece la pena. Vanidad, vano, vacío, no vale nada, como dijo el salmista. Y ahora, ¿sabes lo que le dice Habacuc al Señor? Señor, pero ¿cómo vas a hacer tú eso? Ahora Habacuc primeramente le pedía al Señor que castigara a su pueblo. Ahora el Señor le dice, sí, voy a levantar a una nación. Y ahora le dice a Habacuc, ¿cómo vas a hacer tú eso? ¿Cómo vas a castigar tú a tu pueblo con una nación que es más cruel que nosotros? Hermano, Dios obra como quiere y utiliza a quien quiere para que su iglesia despierte, para que sus hijos despertemos, hermanos míos, para que no nos quedemos dormidos, que no nos quedemos aletargados, que no le demos lugar a aquello que no merece la pena, que es vano y no tiene sentido en nuestras vidas. Y ahora Habacuc empieza en esa conversación con el Señor, y me encanta este libro porque habla, ¿verdad?, de un profeta, un hombre escogido por Dios para hablar al pueblo de Dios. Y vemos esta conversación entre Habacuc, que se revela con el Señor, y Señor. ¿Cuántas veces nosotros hablamos así con el Señor? Y después otra vez Habacuc empieza a protestar y le dice, Señor, ¿no eres tú desde el principio, Dios? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Dios, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Le estaba diciendo a Habacuc, abriendo su corazón, hermano, porque Dios es un Dios santo, y Dios quiere que tú y yo, ¿verdad?, busquemos cada día la santidad. Que vivamos en santidad, porque como dice la palabra, también en hebreo, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y muchas veces decimos, mío, es que no te siento, no te oigo. Pero ¿cómo está en tu vida y la mía? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos apagando al Espíritu Santo? ¿Lo tenemos ahí apagadito con la llamita apagada a consecuencia de nuestro pecado, como aquella nación? ¿O estamos viviendo en los propósitos de Dios, haciendo su voluntad con nuestra falla o nuestras limitaciones, pero siguiendo cada día ese camino que Dios nos ha marcado por delante? Dice también que el Señor le respondió y le dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Y el versículo 4 dice, es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Aquí en este libro de Habacuc ya el Señor nos está hablando, ¿verdad?, de la justicia de Dios, que es hacer su voluntad. Y que somos justificados, ¿verdad?, por medio de la fe. Amén. Como dice, mas el justo por su fe vivirá. Ir santificando, ¿verdad?, esa justificación que solamente es por medio de Jesús de Nazaret. Y dice, después de todo esto, ¿verdad?, en el capítulo 3. Es que no ha cogido otro, un accidente, yendo para acá, no ha cogido un accidente. Muy bien. Y ahora llegamos al capítulo 3. Después de todo esto, después de toda esta conversación de Habacuc con el Señor. Y aquí en el capítulo 3 habla de una oración, una vez más, de Habacuc. Pero esta oración no es una oración cualquiera, es una oración cantada. Es como si fuese un salmo. Porque Habacuc había entendido el mensaje de parte de Dios, hermanos míos. Había entendido, ¿verdad?, que Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia.
Y que todo lo que iba a hacer el Señor con su pueblo es por amor a su pueblo. Hermano, al igual que el Señor hace contigo, conmigo, toda disciplina, lo mejor que puede llegar a nuestras vidas, como dice la palabra, a lo mejor no es agradable en el momento, pero luego nos alegramos. Porque es para corregirnos, para que volvamos al camino, para que nuestros pies se enderecen y busquemos en todo momento al Señor y su gloria. Para que no nos olvidemos que a quién le pertenecen nuestras vidas. Y ahora empieza a cantar aquí a Habacuc y dice que lo hizo sobre Sigionot. Y eso tiene que ver con un tono. En el tono Sigionot. No sé cómo sería ese tono, pero seguramente sería una dulce melodía. Cantada del propio Habacuc al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fíjate lo que dice Habacuc en el comienzo de este cántico. Dice: oh Señor, oh Dios, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Fíjate toda esa lucha que había tenido Habacuc con el Señor. Esas preguntas, esas quejas y cómo Dios le hace entender cuál era su plan para con su pueblo. Y cómo Dios, al cabo, ¿verdad?, luego de los tiempos, también haría volver los corazones de su pueblo hacia Él. Pero tuvo que pagar el precio de su pecado. Vemos, ¿verdad?, por la historia que el pueblo de Dios fue llevado cautivo y estuvo 70 años allí en Babilonia. Por su desobediencia, Dios había utilizado en sus planes a ese pueblo, había levantado a aquel pueblo cruel, a los caldeos, para manifestar una vez más su gloria y para hablar a su pueblo. Eso a mí me hace entender que Dios es el dueño del universo. Que Dios es el dueño del mundo y que nada hace y nada ocurre. Hermano, lo que tú y yo estamos viendo hoy en este mundo, todo está controlado por Dios. Incluso las personas que se sientan en el Senado, que hacen leyes injustas, como decía nuestro hermano Juan, esta mujer, ¿verdad?, que dio a entender que la pederastia, entre comillas, ¿verdad?, no es malo. Hermano, todo está llegando al colmo, a su fin, y todo está controlado, y todo está en el plan de Dios, para que Dios manifieste su gloria. Dice la palabra que Dios quita y pone reyes. Que Dios quita y pone. Dios es el dueño del universo. Amén. Por eso dice Habacuc: yo no lo entiendo. No entiendo por qué tú no actúas. No entiendo. Si Dios quisiera, mandaría fuego del cielo y nos consumiría a todos nosotros. A todos. A todas. A estos malvados. El Salmo 37 y el Salmo 73, al derecho y al revés, hablan de aquellos que envidiaban a aquellos que hacen lo malo y le van bien. Pero el Señor dice: no te preocupes, no mires a ellos, no los mires, porque ellos tendrán su recompensa, su mal viene en camino. Y es muy fácil para que te acuerdes: 37 y 73, al derecho y al revés. Habla el salmista de esto que había en el corazón. Porque muchas veces nosotros hasta incluso hemos pensado: es que yo veo a gente que está en el mundo y le va mejor que a nosotros. Entonces, ¿yo qué hago aquí haciendo el torpe, haciendo el tonto? No, déjame decirte que viene en camino la ira de Dios sobre sus vidas, si no se arrepienten. Pero nosotros nos arrepentimos un día. Pero ¿cómo está en nuestras vidas hoy, hermanos míos? Dice que Habacuc le dijo al Señor: he oído tu palabra y temí. Hermano, tememos tú y yo al Señor. Tememos tú y yo su palabra. Hermano, para que nuestros corazones estén avivados, tú y yo tenemos que temer al Señor. Pero no es un temor de miedo. Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Ese temor reverente, Dios mío, de que yo quiero agradarte porque tú eres mi Padre.
porque mi vida te pertenece. Ese es el principio de la sabiduría. Y nuestros corazones empiezan a estar avivados cuando tú y yo, hermanos míos, tememos a Dios y oímos su palabra. Hermano, ¿cómo puedes tú avivarte si no lees la palabra? Si no tienes un tiempo de comunión con el Señor. Amén. ¿Cómo te puede hablar a ti el Espíritu Santo? Solamente aquí. A través de mí, a través de Antonio, a través del hermano que venga. El Espíritu Santo está en tu corazón si tú has nacido de nuevo. Y Él te habla. Qué Y Él te bien. habla a través de la palabra de Dios. Qué bueno, hermano, que tú y yo cada día tengamos un devocional con Dios. Que no perdiéramos tanto el tiempo de cosas vanas, como dice el salmista. Dios mío, quita la vanidad de mis ojos. Avívame en tu camino. Y avivarme en tu camino, Dios mío, levantarme por la mañana y darte la gloria. Y darte la honra, Señor. Y leer tu palabra. Que a mí no me gusta leer, no entiendo. El Espíritu Santo te hablará. No te engañes más. El Espíritu Santo te hablará. Dios cogió a hombres sin letras y del vulgo como Pedro, como Juan. No eran estudiosos, no habían estudiado en las mejores escuelas, de los mejores rabinos, no. Pero Dios utilizó a esos hombres porque estaban llenos del Espíritu Santo. Porque estaban avivados, había fuego en sus corazones. Dice, Dios mío, he oído tu palabra y temí. Tenemos que volvernos a Dios. Qué bueno. El avivamiento empieza cuando empezamos a temer a Dios y a su palabra. Y lo que su palabra dice. Y empezamos a atesorarla en nuestros corazones y a ponerla por obra. Muy bien. Amén. Porque cuando tú, ¿verdad?, tienes encuentro con ese Dios de la palabra, como dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y cuando habla la palabra, cuando habla la Biblia dice y nos dice que el Verbo en el griego es logo y es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. La palabra tiene que morar en tu mente, en tu corazón, para que tú y yo la pongamos por práctica. Para que nuestros corazones se aviven. Y dice, y a mí esto me encanta, dice, oh Dios, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aleluya. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de corrupción, tiempos de decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Y Habacuc había entendido todo lo que Dios le había dicho iba a hacer. Ya las preguntas habían sido contestadas. Hermano, ¿quiere que Dios te conteste todas las preguntas que tú tienes? Busca la presencia de Dios. Él te va a contestar. ¿Cómo? Él lo hará. De una manera o de otra. Pero sobre todo Dios habla y habla por su palabra. Y allí hay contestaciones para todas las preguntas que tú le hagas a Dios. Y le dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, Dios mío. Yo sé que el tiempo que no merecemos el castigo, que tu pueblo merece el castigo que se merece. Pero el profeta le dice a Dios en su oración, Dios mío, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, esa oración debería ser la tuya y la mía. Pidiendo al Señor que avive su obra en medio de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y sobre todo que avive nuestros corazones. Hermanos, hoy estamos aquí, mañana estamos por aquí. Nuestros corazones son fluctuantes. Y fluctuamos mucho delante de Dios. Y fluctuamos, ¿sabes por qué? Porque todavía somos niños. Somos bebés. Porque tenemos que madurar para Dios. Tenemos que vivir para Dios y como Dios quiere, anhela y desea que tú y yo vivamos. Y estamos aquí y mañana estamos aquí. Y vivimos en una circunstancia que nos rodea. Hermano, tenemos que avivarnos y pedirle al Señor que avive su obra en medio de los tiempos. Para que este mundo pueda tener un avivamiento, ¿vale? Tú y yo debemos de estar avivados. Tenemos que seguir manteniendo esa llama encendida. Tenemos que echarle leña al fuego para que siga ardiendo y más, y más, y más, y más. En el momento que tú y yo dejemos de echarle leña al fuego, ese fuego va menguando y ya ni calienta ni nada.
y pierde su eficacia. Qué bien. Aviva tu obra en medio de los tiempos, le dijo Habacuc al Señor. Muy bien. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señora, que recibamos la ira por nuestro pecado. Yo sé que tú también mandarás tu misericordia. Amén. Tú también mandarás tu bálsamo Amén. para curar nuestras heridas. Hermano, todo lo que Dios hace es para nuestro propio bien. Aunque nos duela. Por eso, hermano, el Señor nos habla a través de esta carta a nosotros, para que despertemos. Despertemos, que apartemos nuestra mirada de aquello que a Dios nos agrada y que vivamos y nos extendamos a todo aquello que Dios tiene por delante para cada una de nuestras vidas. Que busquemos su gloria. Hermano, que busquemos el ser llenados del Espíritu Santo, como dice la palabra. Amén. Hay gente como dijo Juanjo también el miércoles, ¿verdad? Intenta llenar el corazón en muchas cosas de este mundo y nuestros corazones siguen estando aún más vacíos. Porque Cristo es el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Como dice Colosenses 2. Y vosotros estáis completos en Él. Llenos. Muy bien. Con Jesús lo tenemos todo. Y si nos llenamos de Él y de su presencia, como dice su palabra, nada nos faltará. Avivamiento y avivar tu corazón es el deseo de volver a estar encendido por Dios y para Dios. ¿Cuántos de aquí quieren estar encendidos para Dios? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos estar, verdad, con ese fuego y esa llenura que da el Espíritu Santo? Pues tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque es ahí donde tú y yo somos avivados para que el Señor siga cumpliendo su propósito en cada una de nuestras vidas. Avivamiento es nueva vida. Dios es el dador de esta nueva vida. Cuando hay avivamiento en la palabra, es Dios trayendo nueva vida a aquellas personas que le reciben como el Señor y Salvador de su vida. El primer avivamiento que vemos en la era de la iglesia, todos sabemos cuál es. ¿Y dónde fue? El día de Pentecostés. ¿O no? El día de Pentecostés dice que estaban todos reunidos en un aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo en la iglesia? ¿Qué estaban haciendo? ¿Jugando las cartas? ¿A 5? ¿Tranquilos? Estaban orando, unánime, esperando lo que se le había prometido, esperando la venida del Espíritu Santo. Y cuando todos estaban orando aquel día, en aquel día de Pentecostés, de aquella fiesta, vino de repente el Espíritu Santo y fueron llenos todos del Espíritu Santo y empezaron a proclamar las maravillas de Dios en otras lenguas. Y vino un avivamiento. Y dice que en el primer sermón del apóstol Pedro se convirtieron 3.000 personas. Avivamiento tiene que ver con un mover de Dios también. Pero ese mover de Dios especial fue en aquel día, porque había hombres y mujeres hambrientos de su palabra. Y siempre el avivamiento viene del cielo, es algo que nos da Dios. No lo buscamos nosotros, ese avivamiento de conversiones, de personas entregándose al Señor. Dios lo produce. Dios lo hace por medio de su poder. Y aquel día, 3.000 nuevas vidas fueron avivadas. Personas que estaban muertas espiritualmente fueron personas que resucitaron, como nos dice la palabra, por medio de aquel avivamiento que Dios trajo en medio de aquella ciudad, por medio también de aquellos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, tú y yo tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. Tenemos que avivar nuestro corazón.
Tenemos que avivarnos. Qué bien. Nosotros queremos decir que me encantaría que la gente se entregara al Señor, que me gustaría pero hermano, ¿cómo estamos nosotros? Y el Señor nos ha hablado, ¿verdad? A cada uno de nosotros en este día. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Aviva nuestros corazones, los corazones de tus hijos, de tu pueblo, en medio de estos tiempos difíciles. Señora, aviva nuestros caminos. Pero tú y yo necesitamos rendirnos al Señor y darle al Señor el lugar que le corresponde en cada una de nuestras vidas. Muy bien. Hay una palabra que le dio el apóstol Pablo a un hijo suyo de la fe. Y todos sabemos este texto muy conocido. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo le dijo a Timoteo, y aquí tiene que ver con los dones. Todos los que estamos aquí, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, tenemos al menos un don de Dios. Y Dios ha derramado dones en su iglesia para edificación de su iglesia. Y para que Él sea glorificado y exaltado. Y le dijo Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mi hermano, esa misma palabra que el Señor le dio Pablo le dio a Timoteo, el Señor nos recuerda a ti y a mí hoy a través de su palabra y te dice, aviva el fuego del don de Dios que un día Él puso en ti. Pablo estaba hablando de un don específico que a lo mejor porque a lo mejor Timoteo se veía que era demasiado niño o por su carácter estaba ahí, estaba con temor y no estaba ejercitando de la manera que a lo mejor tenía que ejercitarla o estaba siendo tentado a no ejercitarlo. Entonces él le aconseja, ¿verdad?, que avivara ese don. Como dice luego el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y estaba animando a sus discípulos, mira, viva ese don, aunque estés pasando momentos difíciles. Ahí a lo mejor Timoteo estaba en Éfeso y no era fácil la iglesia de Éfeso. Y le estaba diciendo, aviva el don, no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Desarrolla tu don. Dios no te da el don, ya tú sabes ya el don, no. Ahora tienes que ejercitarlo y perfeccionarlo cada día. ¿Cómo? Poniéndolo por práctica, por obra, lo que Dios te ha dado. Ponlo en las manos de Dios y ponlo al servicio de la iglesia y de los demás. Por eso, hermano, tenemos que ayudarnos como iglesia, como en nuestra relación con el Señor personal. Y que aquí haya fuego. Que haya fuego de Dios. No parece que viene que pedazo de culto, como ha descendido la gloria de Dios. Mira, hemos hablado en lengua. Mira, ha habido profecía. ¿Y de qué sirve si no vamos a ir afuera y predicamos las buenas nuevas del Señor? Amén. Si no estamos llenos, siempre que vemos un avivamiento tiene que ver con el inconverso, con la predicación del Evangelio, con la predicación del perdón de pecados. Tenemos que volvernos a Dios para que Él avive nuestros corazones, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Y tal vez podría ser ese el tema por el cual el Pablo dijo, aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Porque un poquito más adelante en la carta le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. No te calles, no te avergüences. Predica las buenas noticias. Predica a Cristo, predica a Jesús. Pero hermano, para predicar, ¿sabes lo que uno le hace falta? Estar lleno del Espíritu Santo. Tener un corazón avivado. Hermano, cuando uno está avivado, uno aquí llega media hora antes.
perdonarme, te lo prometo. Perdonarme, lo digo con todo el amor. Hermano, deberíamos estar aquí media hora antes para orar y buscar la presencia de Dios y que Dios nos bendiga. Hay hermanos que están trabajando, hay veces que se nos hace tarde, no vamos a ser extremistas, no vamos a condenar ni vamos a darle a nadie con un látigo. No queremos eso, queremos que la palabra nos exhorte, que Dios nos exhorte, porque queremos que su gloria siga siendo manifestada en medio de nuestras vidas. ¿Verdad? Y tiene que haber fuego en nuestros corazones. Que tengo que comprar regalos, ya no compraremos. Que mañana tenemos que comer, ya haremos de comer. Pero tiene que haber fuego en nuestros corazones, pasión. Hermano, cuando uno está avivado, uno tiene pasión por Dios. Tiene pasión por Dios y todo lo que hace para Dios le parece poco. Y nosotros no lo hacemos para buscar ahora el beneplácito de Dios porque ya lo tenemos, porque es por su gracia, sino que por amor queremos servirle y entregarle nuestras vidas. Hermano, cuando estamos avivados, cualquier problema a tu vida no te derrumba. Porque sabes, ¿verdad?, que Él es tu guardador, Él es tu roca, Él es tu refugio. Hermano, cuando hay avivamiento en nuestras vidas, vemos el poder y la mano de Dios en todo momento, actuando tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Sí, que Dios lo reprenda. Que Dios lo reprenda y después lo bendiga. Hermano, si crees que una de las cosas que hoy me levanté un problema, otro problema, ahora las motos, los bomberos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay una palabra de Dios, que Dios quiere que tú te la marques en tu corazón, el enemigo se revuelca y utiliza a cualquiera para que tú no oigas la palabra. Para que aquí nos distraigamos, que aquí nos distraigamos con el móvil, hermano. Cuando uno está avivado, uno no viene aquí y se pone con un móvil. O miramos la hora. Cuando estamos avivados, hermano, nosotros no venimos aquí y miramos la hora. Es que se nos ha hecho tarde, no es la calidad hoy. Es que, las 9:30, todavía no tengo ni las papas peladas. Hermano, cuando estamos avivados, el centro de atención es Cristo. El centro de nuestras vidas, de nuestros corazones, tiene que ser Cristo. Porque si no eres Cristo, tú vienes aquí y estás perdiendo el tiempo. La verdad. Es la verdad. Cuando uno está avivado, su casa es bendecida. Busquemos a Dios en todo momento. Dice Apocalipsis, capítulo 2, con este termino. Y se va la moto. Para eso termino, se va la moto. Y todos sabemos de esta carta que Dios habla a Juan y le da este mensaje para aquellas 7 iglesias. Es una carta de advertencia. Al igual que el Señor nos ha advertido en esta tarde hoy. Y tomármelo como que lo digo del corazón, porque os amo, porque quiero, porque primeramente Dios me habla a mí. Y aquí no estamos nosotros ni somos nadie para juzgar a nadie, ni para señalarnos, sino para animarnos, exhortarnos, a levantarnos en el nombre de Jesús. Amén. Y que nos llenemos de Dios y que avivemos nuestros corazones para que seamos un ejército, el ejército de Dios que conquista. Y tú también, David, y tú también. Gloria a Dios. Deja atrás ya el pasado, déjalo atrás. Agárrate a Dios, a su palabra, y Dios va a hacer maravilla a través de ti, a través de tu vida. Pero tienes que creerle a Dios y creer su palabra. Para que muchos vean y crean, ¿verdad?, la obra de Dios a través de ti. Amén. Pero tú tienes que dejar a Dios que obre en ti. Amén. Di sí al Señor. Quítalo mi corazón, quita de tu corazón todo aquello que lo que te ha traído es una vida, ¿verdad?, de insatisfacción. Pero Dios es el único que con su palabra, por medio de su palabra, te puede hacer una nueva persona. Amén. Pero tienes que creerlo y decir, se acabó de vivir de esta manera. Yo quiero vivir para Dios y Dios es el único que puede hacer esa obra en tu vida.
y que Él avive tu corazón y ponga un corazón nuevo en ti. Y cuando hablo de un nuevo corazón es todo tu ser, voluntad, mente y emociones. Amén. Y dice que el Señor le escribe a las 7 iglesias y empieza por la iglesia de Éfeso. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia, le dice a Juan en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Hermano, Dios conoce tus obras. Dios conoce nuestros corazones. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo a esta iglesia y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y no los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Qué bien!, ¿no? Hasta el momento. Describiendo lo mejor a una iglesia modélica, que sí, que tiene obra. ¿O no? Que hemos trabajado arduamente. Pero, ¿de qué sirve? Como dice el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué sirve todo lo demás? ¿De qué me sirve a mí hacer? ¿De qué me sirve a mí aquí y allí cantar? Y allí, al otro lado, y he dejado mi relación con el Señor. Si mi corazón no está avivado, el Señor quiere que tú ardas dentro de ti, que su presencia arda dentro de tu corazón. Hermano, porque si tú y yo ardemos en nuestros corazones, ardemos llenos de la palabra, llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo, hermano, hay algo que nos pueda contener. Hay algo, ¿verdad? Hay algo que nos pueda parar. Si estamos llenos de Dios y de la presencia de Dios, yo creo que nada ni nadie nos podrá parar, porque Dios está dentro de ti y de mí. Y venga lo que venga a nuestras vidas, como le pasaron a los apóstoles, como a Pedro, a Santiago, y como a cada uno de ellos, que todos murieron martirizados, hermanos míos, excepto Juan. Pero dice la historia que al propio Juan lo metieron en una olla hirviendo y no pereció sus carnes. Lo dice la historia. Pero todos ellos, los demás apóstoles, muchos mártires, muchos hermanos, murieron sirviendo a Dios, y para ellos era un privilegio y un orgullo morir por Cristo. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, estaban avivados, había fuego en sus corazones. Vamos a mirar menos por nosotros, vamos a vivir para Dios y entregarle nuestras vidas al Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos? ¿Necesitamos ser avivados? Yo necesito cada día. Y necesito cada día aún más tener ese fuego. Yo lo necesito. Porque cada día me di cuenta que más débil soy. Cada día me di cuenta que menos sé. Cada día me di cuenta que si Dios está conmigo, yo no soy nada ni nadie. Y el Señor me lo muestra, un día malo me lo muestra, hoy me lo ha mostrado. Tú sin mí no eres nada, tú me necesitas. Y yo necesito cada día estar en la presencia. Amén. Lo necesito. En el momento que llevo un día o dos que yo me noto, no me noto, Dios, el mío no. Estoy haciendo muchas cosas, pero te estoy dejando a ti, tú eres lo más importante. Tú tienes que ser mi mejor porción. Para que yo pueda dar, tengo que estar lleno de ti. Amén. Para darle a otros de beber, tu vaso tiene que estar lleno. Amén. Y lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de ese lugar si no te hubieras arrepentido. Una vez más, Dios profetiza antes de que ocurra. Hermano, Dios no se cansa de decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer antes de que ocurra. Y Dios te dice, arrepiéntete. El avivamiento empieza, ¿sabe dónde? Cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento,
ahí empieza nuevamente ese fuego del poder de Dios, ahí avivando nuestros corazones. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Hermano, Dios nos ha hablado. ¿Amén? Amén. Me hubieran encantado que esa palabra lo hubieran recibido mis hermanos. Que fuésemos, ¿verdad?, cada día llenado aún más y más de la presencia de Dios. Este 2023 no sabemos lo que nos deparará. Yo creo que el mundo mejor no va a ir. Dios lo tiene todo controlado. El Señor viene pronto. Pero ¿cómo nos va a ir a ti y a mí? Depende de donde tú y yo sembremos. Depende de donde tú y yo confiemos nuestras vidas. Depende de ti y de mí si estamos avivados o no. Porque puede venir el fuego de la prueba, puede venir muchas cosas en nuestras vidas, pero si tú estás encendido, el gozo, como nuestro hermano Juan me dijo el otro día, el gozo nadie te lo podrá quitar. ¿Sabes que aquí en España, en el siglo XVI, en un edicto de la Santa Inquisición, en un mismo día 3.000 personas murieron en una hoguera? Y le pusieron un San Benito y le iban en procesión. Por eso significa, lo que lo ponen los penitentes, cuando tú puedas ver eso, eso representa lo que nuestros hermanos pasaron cuando fueron ese vía crucis personal que ellos vivieron por las calles de Sevilla. Y eso era una vergüenza para ellos. Una vergüenza, todo el mundo se burlaba. Y la Santa Inquisición, Santa entre comillas, ¿vale?, hacía esa procesión para que la gente y el pueblo temiera. Para que el pueblo temiera y dijera, ¿ha visto cómo van a acabar ellos? Pero vosotros, si seguís igual las doctrinas de ellos, vais a acabar de la misma manera. Y en aquel mismo día 3.000 personas murieron en una hoguera. Pero ¿saben cómo fueron ellos hacia la hoguera? Cantando y alabando a Dios. Cantando y alabando a Dios. Glorificando el nombre de Dios. Hermano, este 2023 tú y yo tenemos que cantar, alabar, glorificar, porque las murallas caerán. Por muy grande que sea Goliat, más grande es el Dios que tú y yo tenemos. Y Él dice en su palabra que tú y yo somos más que vencedores porque Él venció. Y porque Él ha vencido, dice la palabra que nosotros somos más que vencedores. Y un más que vencedor es aquel que no ha hecho nada y recibe algo sin hacer nada. Gratuito. Porque Cristo lo hizo por ti. Amén. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que el Señor nos ayude a vivir con fuego en el corazón. Que este 2023 sea el año donde aquí no quepamos pero no para la gloria tuya ni la mía, sino que vamos aquí porque tú y yo estamos encendidos y estamos encendiendo la vida de otros. Que tú y yo estemos aquí y estemos dispuestos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Yo quiero servirte. Y no hace falta que alguien tenga un título. El mayor título que tú y yo tenemos se llama Hijo de Dios. Amén. Y eso solamente Dios te lo dio, ¿verdad? En el día que tú le recibiste en tu corazón. Ese es el mejor título que podamos tener. Lo demás, cuando lleguemos al cielo y el Señor nos dé esa corona, se la daremos y se la tiraremos a sus pies, mío y yo. Esto es tuyo. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra.